Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Todo este mes de enero estamos predicando un tema alcanzando nuevas dimensiones. Y hemos acordado que lo haremos a través del ayuno y a través de la oración. Amén. Que Dios tiene cosas más grandes para promovernos y accesarnos a ella. Mateo 4, 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Es un versículo pequeño de la Biblia. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La carta de presentación del Señor, hermano, no fueron sus milagros. Amén. La carta de presentación del Señor no fueron sus prodigios ni sus señales. La carta con la que Jesús se presenta a la sociedad judía es una palabra que dice: arrepentíos, arrepentimiento. Cuando Él entraba a una ciudad, cuando Él entraba a alguna aldea, antes de hacer sus maravillas y sus señales y sus milagros, Él hablaba arrepentimiento. Y Él nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. Siempre el Señor hablaba sobre arrepentimiento. Le decía a las personas: arrepiéntanse del pecado, arrepiéntanse de sus malos caminos. Esta palabra, hermanos, arrepentimiento, significa un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Esta palabra arrepentimiento tiene ese significado. Entonces, si leemos bien la Escritura, el Señor Jesús está diciendo: cambien de mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad. Esto nos muestra, hermanos, que el Señor Jesucristo no vino a acusar y no vino a señalar, no vino a poner el dedo en la herida, no vino a criticar y a juzgar la conducta del ser humano, sino que el Señor vino a abrir una puerta llamada arrepentimiento, para que por esa puerta el hombre y la mujer pudieran tener libre entrada a la presencia de Dios. El arrepentimiento nos da la entrada al reino de Dios. Una persona que se arrepiente, una persona que cambia de mentalidad, una persona que deja de hacer lo malo, una persona que deja de pensar lo malo, es una persona arrepentida y es una persona que califica a ser parte del reino de los cielos. El arrepentimiento también nos integra al gobierno de Dios. Porque cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos de mentalidad, renunciamos a nuestros propios pensamientos y aceptamos los pensamientos de Dios. El Señor le decía al pueblo: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Una persona que se arrepiente renuncia a creer que sus pensamientos y sus ideas son las mejores. El arrepentimiento abre puertas de acceso al gobierno de Dios. Pero también, hermanos, el arrepentimiento hace que el hombre y la mujer sean aprobadas y aprobados por Dios. Alguien dijo un día: el cielo está lleno de arrepentidos. El cielo está lleno de arrepentidos. Hace mucho tiempo, en un país, en el país de Brasil, hace algunos 10 años, se dio cuenta el mundo que la iglesia cristiana estaba multiplicándose. Los nacidos de nuevo estaban por todas partes y un gran avivamiento empezó a llegar a la iglesia en Brasil. Muchas personas estaban recibiendo al Señor. La iglesia católica se dio cuenta de todo esto y empezó a hacer algo para contraatacar que muchas personas dejaban el catolicismo y adoptaban la fe en Cristo. Pronto las personas empezaron a idear un plan y empezaron a urdar un plan para desacreditar a la iglesia cristiana. Y empezaron a investigar pastores, empezaron a investigar pastoras, evangelistas, empezaron a investigar a todos los líderes cristianos
que el Señor estaba usando en ese momento. Y como dicen por allí, les empezaron a sacar los trapitos sucios, los trapitos al sol. Y pronto la Iglesia Católica empezó a condenar, empezó a acusar y empezó a señalar a muchos hombres y muchas mujeres que Dios estaba levantando en su poder para traer liberación al pueblo de Brasil. Y decían, el pastor fulano, la pastora fulana, fue esto y fue aquello. Por los periódicos, por la televisión, empezaban a bombardear con todo esto, para que de alguna manera la gente desistiera de entregarse a Cristo. En una gran reunión masiva, el pueblo empezó a orar, y Dios les dio una palabra, y uno de estos pastores se levantó y empezó a leer, fíjese, empezó a leer de todo lo que lo acusaban. Lo acusaban de esto, lo acusaban de aquello, algún pecado que él cometió cuando no conocía a Cristo. Y cuando él leyó todo eso, él dijo, es cierto, yo soy culpable de todo esto. Yo hice todo esto. Yo me declaro culpable. Dice, pero cuando yo conocí a Cristo, yo me arrepentí de toda esta maldad. Soy un pecador arrepentido. Soy un pecador que vino a los pies del Señor. Hermanos, de ese instante para acá, Brasil está viviendo uno de los tiempos más grandes en avivamiento, una de las más grandes victorias. ¿Por qué? Porque entendieron que el arrepentimiento genuino es poderoso. Y yo vengo esta tarde a hablarle a usted de que el arrepentimiento tiene un poder grande. No solamente nos instala en el reino de Dios, sino que cuando nos arrepentimos de corazón, cosas grandes suceden en nuestra vida. Lo primero, hermanos, que el arrepentimiento hace, número uno, el arrepentimiento abre el corazón de nuestro Padre Celestial. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, que es la historia del hijo pródigo. La mayoría de nosotros lo conocemos, la mayoría de nosotros lo hemos leído. Dice la Biblia que un padre tenía dos hijos, el mayor y el menor. Dice la Biblia que el menor fue con el padre y le dijo, padre, dame todos mis bienes, dame el dinero que me toca porque me voy de la casa. El muchacho agarró su dinero, agarró las maletas y se fue lejos de la presencia del padre. Fíjese bien que los problemas inician cuando los hijos se van lejos de la presencia del padre. Los problemas en la casa inician no cuando el hijo se casa y se va, cuando el hijo se desconecta espiritualmente de su padre y de su madre. Este hijo pródigo se fue y empezó a malgastar su dinero. Empezó a hacer de su vida lo que mejor él pensaba que hacía, lo que mejor él pensaba que era. Empezó a malgastar su dinero, empezó a desperdiciar su vida, y dice la Biblia que se acabó todo su dinero. No tenía dinero, no tenía que comer, y empezó a trabajar con un hombre que tenía bienes, con un hombre que tenía una gran cantidad de cerdos. Este joven, ahora que tenía dinero, ahora sin dinero, este joven estaba alimentando a los cerdos. Y era tanta su necesidad que la Biblia dice que este joven pensaba, ¿cómo quisiera quitarle la comida a este marrano y comérmela yo? ¿Cómo quisiera yo comer lo que este cerdo come? Y él decía, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre están mejor que yo? Y en ese momento la Biblia dice que él volvió en sí y que él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré que le he fallado, le diré que he pecado. Pero note, las cosas comenzaron a cambiar cuando él se arrepintió, cuando él cambió de ¿qué? De mentalidad. Él ahora ya no pensaba en dinero, él ahora ya pensaba en siquiera poder tener un bocado en su boca. Él ahora ya no pensaba en despilfarrar el dinero, él ahora pensaba en su mente en ir con su padre y decirle, te pido perdón. Hermano, una de las cosas que tenemos que comprender es que tenemos un Padre Celestial que a veces permite que suceden cosas, que a veces permite que sucedan situaciones, pero tenemos un Padre Celestial que nos está esperando con los brazos abiertos, que nos está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Dice la palabra del Señor, hermanos, que el hijo volvió. Y dice la Biblia que cuando todavía venía lejos, su padre lo vio y comenzó a correr y lo abrazó y lo besó y le puso un anillo y le puso un vestido y le hizo una fiesta, porque déjeme decirle, el arrepentimiento del hijo produjo que el corazón del padre se abriera. El padre no lo rechazó, al contrario, el padre lo abrazó. El padre no lo exhibió, el padre no le dijo, te lo dije, te lo advertí, te estaba esperando. El padre le dijo, hagamos una fiesta, porque mi hijo estaba perdido, mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que el corazón de tu Padre Celestial está lleno de amor por ti. El corazón de Dios está lleno de gracia y de abundancia para ti. El Padre tiene vestiduras para ti. El Padre tiene ropas de gala para ti. Tiene su gracia, tiene su misericordia. Pero el Padre Espiritual está esperando que cambiemos de mentalidad, que dejemos de andar por nuestros caminos, que ya no malgastemos su gracia y su bendición, y que de una vez por todas le digamos, Señor, perdóname, te he fallado, perdóname, no lo he hecho bien, pero de ahora en adelante cambio de mentalidad. No malgastemos lo que el Señor nos da, no desperdiciemos lo que Dios nos da, cambiemos de mentalidad. El Señor derrama de su gracia y de su misericordia en cada momento. Este hijo llegó maloliente, este hijo llegó mal vestido, este hijo llegó en harapos, y lo primero que el padre hizo fue vestirlo. Fue vestirlo. Y sacó el mejor vestido y lo vistió. Hermano, cuando cambiamos de mentalidad, cuando nos arrepentimos, Dios nos viste con su gracia. Dios nos viste con su misericordia. Dios nos viste con su Espíritu Santo. El pecado quiere traernos sucios. El pecado quiere traernos malolientes. El pecado quiere traernos en harapos. Pero Dios es más grande y es más poderoso, que tiene ropas nuevas espirituales para tu vida y para mi vida, para que cuando la gente nos vea, puedan ver la diferencia en nosotros. Y todo eso se debe gracias a un cambio de mentalidad. El arrepentimiento hace que el corazón del Padre se abra. Número 2, el arrepentimiento también provee dirección y propósito espiritual. No solamente abre el corazón del Padre, sino que provee dirección y propósito espiritual. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos un propósito en esta vida. Digan conmigo propósito. Nacimos por algo y para algo. No fuimos obra del accidente, ni obra de la casualidad, ni obra del error. La situación en cómo nacimos fue escogida y orquestada por Dios. Y no tiene que ver si usted fue el mayor, si usted fue el menor, si usted fue el del medio o si usted fue el ups. ¿Verdad? Después le digo eso de no tiene nada que ver eso. Dios tenía un plan divinamente orquestado y un propósito para cada uno de nosotros. Sin embargo, a veces estamos viviendo cosas que creemos que son nuestro propósito, pero no lo son. Creemos, se mira bien, parece bien, huele bien, pero no es lo que Dios realmente quiere que hagamos. Un hombre en la Biblia llamado Saulo de Tarso. Si usted cree, hermano, que usted sabe la Biblia, Saulo la sabía mucho más. Si usted cree que usted es buena gente, ordenado y disciplinado, Saulo era mucho más. La Biblia dice que Saulo era un hombre celoso de las cosas de Dios. Era un hombre recto, un hombre recio de carácter.